Nutridor de las Armas, este espacio de historia de la 1020 AM Radio Ñandutí. Saludos cordiales a todos los que están siguiendo la programación por el canal 17 de Tigo Star, por el canal 23 de Flow. Bueno, comentarles también que esto se repite mañana al mediodía, el programa. Bueno, hoy tenemos varios invitados, por supuesto. Me acompaña hoy para desarrollar un tema muy importante, el relacionamiento diplomático entre Paraguay e Inglaterra, el profesor Emilio Urdapilleta. Bienvenido, profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, un placer compartir contigo una vez más, mi querida Noelia, en el programa número 1 de Historia del Paraguay, en toda la radiofonía y televisión paraguaya. Y bueno, un saludo también a todos los artistas y todos los presentes en la ocasión de Así hoy. mismo, hoy están en el estudio en vivo una actriz maravillosa. Ella hace una reivindicación desde las artes, desde las tablas, a la figura de Madame Lynch. Y le dije, Margarita, el estreno de tu obra es el 7 de junio. ¿Será que podés venir un ratito con nosotros a comentarnos sobre eso? Bienvenida, Margarita Franco. Muy buenas tardes, Noelia, a toda la producción aquí presente, también al maestro y a todos los oyentes. Realmente un placer inmenso poder estar, como dijo él mismo, en el mejor programa de historia de la mano de la mejor historiadora del Paraguay, Noelia Quintana. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Quiero presentar a mi compañero, él sí. es Orly López también. Hola, Orly, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenido. tal, Noé? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, es un placer estar aquí, por supuesto, en este programa que es tan visto y mira, venimos a hablar de esta obra maravillosa que estamos llevando a cabo y gracias por el espacio. No, por supuesto que siempre hay que apoyar el arte que está dirigido a la historia con un mensaje, profesor, que bastante verosímil dentro del contexto de lo que en realidad pasó, ¿verdad? Cosa que a veces en las obras de arte no solemos ver mucho en Paraguay, ¿verdad? Así que comentarnos un poco, Margarita, cómo es el tema, horarios, días, qué vamos a ver, así la audiencia está enterada. Bueno, Elisa Lynch y el Mariscal López, historia de un amor sin límites. Es una historia realmente de amor a la patria, una historia de amor de Elisa Lynch por el Mariscal López y somos más de casi 200 artistas en escena en este momento. Somos la obra más grande de la República del Paraguay, emblemática, patriótica, declarada de interés nacional por la Cámara de Diputados, por la Secretaría de Cultura, de Interés Cultural, Educativo, Municipal, y realmente me siento honrada de poder protagonizar, ¿verdad?, ese papel tan importante que es la reencarnación, digo bien, de Alicia Lynch, y todos los pasajes más importantes que se vivieron en ese tiempo, ¿verdad?, y todo esto de la mano de lo que nos heredó el doctor Enrique Castro, sí, así mismo es. La historia anterior se llamaba Elisa Lynch y Elisa Lynch entre el odio y el amor. Luego nosotros fuimos reestructurando, leyendo más, agregando más cosas y me pareció propicio con el maestro Juan Aveiro, ¿verdad?, quien es director artístico de la obra, de llamarlo Elisa Lynch y el Mariscal López, historia de un amor sin límites, porque es un amor tan grande el que ellos tuvieron por la patria, el que ella tuvo hacia él, no lo abandonó en ningún momento. Así mismo como la propia historiadora Noelia Quintana me ha enseñado también muchísimas cosas, me siento honrada de estar en este programa por eso, porque estoy con la persona que más sabe, hasta en algunas palabras en francés me enseñó. Gracias Margarita. Bueno, y contanos más, Orly, cómo es el tema, es decir, el despliegue, qué vamos a ir a ver. El sábado pasado le estuve entrevistando a Margarita y nos mencionaba que vamos a escuchar guarania, que va a haber inclusive partes cómicas, también está la parte que nos afecta a todos, ¿verdad? Que ahí entra un poco nuestras emociones con relación a la historia. ¿Qué vemos en la obra? Bueno, la obra en sí es un carrusel de emociones porque mira, tenemos drama, tenemos comedia, tenemos baile, tenemos canto, tenemos, ¿cómo te iba a decir? Tenemos tragedia, tenemos un montón de cosas, un montón de sentimientos, ¿verdad? Somos más de 200 artistas, nosotros incluimos la música en la historia, justamente porque queremos llevar esta obra al extranjero y queremos que la gente del extranjero conozca nuestra música. Justamente nosotros le agregamos la guarania, inclusive en esta función que vamos a hacer ahora,
le damos mucha importancia a la guarania, le agregamos varias guarañas porque es el año de la guarania. Claro. Entonces quisimos también un poco destacar la guarania y quisimos, porque en esa época la guarania no existía, pero hicimos un paralelismo del pasado con el presente y unificamos todo. En la época de Madame Lynch la guarania no existía, se bailaba minué, inclusive la polka entraba recién, y nosotros adaptamos todo para que justamente si viajamos al extranjero ellos conozcan nuestra música también, que es representativa. Y somos más de 200 artistas, mira. Le contamos Una también, locura. como dice mi compañero, el despliegue de artistas tan grande vienen del exterior. El doctor Paulo Roberto Hafner, quien es presidente del Instituto Histórico y Geográfico del Estado de Paraná, él hace el papel de don Carlos Antonio López, nada más y nada menos que el desembargador federal del Brasil. Ah, mira vos. El presidente de desembargadores. ¿Saben lo que es, verdad? Vamos a estar ahí, Margarita, Sí. para verle. El arte une a las naciones, entonces. Así No, mismo. esto es algo glorioso y tenemos mucha sorpresa porque esta vez rompemos la cuarta pared con invitados que queremos que vos vayas y te sorprendas porque entre el Bueno, público... no me spoilees nada, entonces ya no me spoilees nada, porque yo voy a estar ahí para las 19 horas para la otra función. Margarita, así para hacer un cierre de la entrevista, porque Margarita es multifacética. Ella es una actriz bastante completa, porque no solamente actúa, canta, habla francés, ¿verdad? Te traslada en el tiempo, sino también es compositora. Justamente ella escribe música, ella crea guaranias, ¿verdad? Vamos a encontrar acá en esta hora alguna obra tuya. Por supuesto que sí, claro que varias obras y también les cuento que justamente ahora en la Feria de Libros Internacional en el Centro de Convenciones estoy presentando mi libro, mi primer libro de guaranias. ¿Cuándo? Ya están ahí. ¿Ya están ahí? ¿En el stand? En el stand de los escritores del Paraguay. A la Sociedad de Escritores de Paraguay. Sí, ahí perfecto. mismo está. Ahí vamos todos a mirar entonces. Y también tu van obra. a ver las muñequitas de Lisa Lynch ya exhibidas ahí. Ah, sí, visto. Yo quiero hacer mi pedido después de eso. Bueno, contanos cómo podemos hacer para comprar las entradas. ¿Quién me puede Las dar el dato? entradas pueden adquirir, hacemos con reserva, Sí. al 0981-224-687. Repetinos otra vez. 0981-224-687. La gente puede escribirnos, mira, quiero mis entradas, nos deposita el monto de su entrada, le mandamos la foto, automáticamente ingresa a una lista que va a estar en la portería del teatro Ya. y ellos se van ahí, dicen yo soy fulana de tal y ya entran de one ahí sin formar fila. Perfecto. Margarita, cerrando la entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Por qué hay que ir a ver esta obra? Porque van a ver por primera vez la verdadera historia jamás contada, la obra más patriótica y van a salir con pirida y llanto, risa, erea. Así que en serio, vayan y disfruten de un show donde van a estar apoyando a muchísimos artistas nacionales con los vestuarios que se utilizaban en ese tiempo. Preciosos Así son, como sí. ya pueden ver en imágenes, los vestuarios no son simples de teatro, son vestuarios verdaderos con tejidos. Hasta tengo el que mostró recién, es laminado en oro. El laminado en oro, sí, Sí, yo he visto. Esta eso. obra Sí, también es pero- educativa, mira, vienen cientos de colegios de todo el país, están viniendo Ojalá A ver, que llegue a todos los colegios del país. a ver la función de las 16, que es estudiantil. Y justamente el maestro Juan Navero, que es nuestro director, hizo un proyecto donde se le da al profesor para que ellos Una guía. quiten Sí, una guía. o sea, de la obra ellos desglosen para cada materia, para hacer como una exposición, Ay, un qué proyecto. Bien Qué bueno. genérico, bien Qué genérico, bueno sí. que hayan pensado también en eso. Quiero agradecerles muchísimo que hayan estado aquí para hacer esta invitación tan importante, ¿verdad? Muchísimas gracias y por supuesto que toda la teleaudiencia está invitada para ir a ver. Vamos, Y Emilio. recordamos la memoria del doctor Enrique Castro también, tuve el honor de conocerlo. Un gran trabajador, ¿verdad? Cuando él Y- estaba como director de cultura de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Una gran persona Un que gigante. trabajó mucho por la reivindicación de nuestros héroes, ¿verdad? Entonces, por supuesto que ellos Margarita está siguiendo su legado, sus pasos, así que apoyemos lo nuestro. Vamos al teatro el sábado
7 de junio, y los que se quieren ir conmigo, bueno, yo voy a estar en la función a las 19 horas, nos encontramos todos ahí en Wow. masa. O Bueno, sea, a las 19 tienen que estar porque a las 20 comienza. sí, a las 19 yo estoy ahí. Y una última cosa que quiero decir Sí. es que estamos en el momento preciso de contar la historia bella para que conozcan a esta heroica mujer que justamente formó y ayudó a todas las residentas a levantar el Paraguay. Elisa Alicia Lynch, en este momento, quien fue declarada, Que ya es paraguaya. que ya Sí, es paraguaya, está, post sí, muerte. ya el Senado ya pasó al Ejecutivo, ¿verdad? A otorgarle la ciudadanía justamente póstuma, ¿verdad? Que ojalá y que ingrese al Panteón de los Y ahora Héroes, falta ¿verdad? la Por firma de solamente de Santi Peña, creo yo, para que eso Yo no se creo pueda. que nuestro presidente no Diga que no, apoye, no creo, no creo. no creo para nada, es decir, una persona que está en la línea de la verdad histórica, así que con eso yo estoy casi segura que Elisa va al Panteón. Totalmente. Muchísimas gracias por Gracias, estar. Noel. ustedes. Esperamos el sábado. Ahí vamos, nos Sin vemos. falta. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Bueno, gracias. así les pedimos a esta maravillosa actriz, Margarita Franco, y a todo su equipo. Y bueno, vamos a encontrarnos nosotros el sábado 7 de junio. Yo voy a estar para las 19, 19:30 porque arranca a las 20 horas esa función. Y bueno, Emilio, muchísimas gracias por estar aquí. Justamente estaba El mirando triunfo del lopismo a través del arte. el triunfo del lopismo a través del arte, Que- sí, que es importante porque de repente encontramos cada obra, ¿verdad? De decir, bueno, pero el arte es así, es verosímil, ¿verdad? Bueno, Emilio, Pero como diría Aristóteles, sí. el poeta, el artista tiene la capacidad que el historiador no tiene. El poeta, el artista puede ver cosas que el historiador no puede de repente porque estamos ceñidos a la rigidez de los Al documentos, método, del al método. método. El artista tiene esas libertades. Eso está en el libro de la poética de Aristóteles, como siempre le digo a la gente. O sea, el arte ayuda mucho también. Así Y mismo. nosotros no tenemos que desdeñar, al contrario, celebrar. Tenemos que celebrar siempre a los artistas, celebrar siempre a aquellos que a través de la poesía, a través del arte, de la literatura, nos dejan un legado maravilloso para poder transmitir a las generaciones aquellas grandezas y glorias de nuestro país y su tragedia también, por supuesto. Claro. Emilio, justamente estuvimos hablando estos días y yo te había solicitado, porque vos sos un gran investigador, ¿verdad? Y una de las cosas que nunca está aclarada por este tema de los dimes y diretes o de los agregados de la historia o directamente la falsificación, el ocultamiento, es el relacionamiento diplomático de Paraguay con Inglaterra. En la época del doctor Francia, creo que París, ¿verdad? Woodbine Parish. Sí, es el que intenta un acercamiento, pero Buenos Aires le sale el paso y le bloquea ese intento de acercamiento al doctor Francia. Creo que el doctor Francia también, con algunos testimonios, dice, bueno, que se enojó muchísimo por ese tipo de manejos y luego los problemas que tuvimos con don Carlos Antonio López, ¿verdad? Es decir, ¿cómo nosotros tenemos que arrancar el estudio de este relacionamiento, Emilio? En primer lugar, tenemos que saber que la historia es una dialéctica de estados y una dialéctica de imperios y una dialéctica de potencias y de países que chocan entre sí. Y en ese contexto, recordemos que en el siglo XIX Paraguay venía de su emancipación respecto a España, caducó el poder español por las invasiones napoleónicas y tenemos al Imperio Británico que históricamente es enemigo del Imperio Español. Es enemigo histórico del Imperio Español y que siempre tuvo ambiciones de controlar los puertos y de controlar las posiciones geoestratégicas más importantes en las diferentes regiones del mundo. El ejemplo más cercano que tenemos es en 1806 y 1807, las invasiones inglesas en Montevideo y Buenos Aires. Así mismo. Allí ya tenemos un claro ejemplo, 60 años antes de la Guerra de la Triple Alianza, que Inglaterra deseaba hacerse del control de los puertos y hacerse del control de las posiciones geoestratégicas de una región clave para el mundo que es el estuario del Río de la Plata. Inglaterra quiso conquistar eso
y a 1.500 paraguayos se unieron al resto de las tropas del entonces Virreinato del Plata y expulsaron a los invasores británicos. Entre ellos estuvieron varios próceres, el gobernador Velasco, el gobernador de las misiones guaraníes, que era Santiago de Liniers, porque siempre hay que recordar que Santiago de Liniers era gobernador de las misiones guaraníes, era uno de los mejores amigos de Bernardo de Velasco, y le entregó a Velasco el control de las misiones guaraníes para hacerse él el cargo de virrey, para hacerse del cargo de virrey. Entonces ya allí tenemos nosotros a Inglaterra queriendo dominar el estuario del Río de la Plata. Como no lo consiguieron militarmente, iban a utilizar otros medios, los medios políticos, los medios de la penetración diplomática, de la infiltración cultural, la infiltración social. Y es un proceso gradual que se va produciendo en el que Inglaterra convierte sobre todo a Buenos Aires en una factoría británica. Buenos Aires se convierte en el siglo XIX en una factoría británica y a inicios del XIX. Y Montevideo, es decir, Uruguay, la banda oriental del Uruguay, que históricamente pertenecía al virreinato, así como también Brasil llegó a conquistar la banda oriental del Uruguay por un lapso de 10 años. Inglaterra es la que intercede con el famoso Lord Strangford para que Uruguay sea independiente, para que no esté ni con Brasil ni con Argentina, convierten al Uruguay en un estado tapón. Entonces, Inglaterra tiene su mano metida en todos los procesos que suceden en el Río de la Plata y en toda Hispanoamérica, de hecho, en el siglo XIX, y no solo en Hispanoamérica, en África. Es el momento en que Inglaterra empieza a expandirse en África, en el Medio Oriente, el Levante, como se le decía entonces. Tenemos las guerras del opio en China. O sea, Inglaterra está como imperio que es, buscando avanzar y ejercer su predominio sobre las otras naciones y los otros territorios que van surgiendo en el siglo XIX, Noelia. Y con esos antecedentes, Emilio, ¿por qué hay una política de negación de estos avances? O sea, bueno, militares no pudieron, ¿verdad? Pero socioeconómicos, políticos, diplomáticos, estratégicos, ¿verdad? Con todas estas aristas que vos nos acabás de mencionar, ¿verdad? Como un antecedente bastante interesante para poder comprender la mirada del relacionamiento Paraguay-Inglaterra, porque yo entiendo que que quieran trabajar para minimizar las consecuencias de la Triple Alianza de Brasil y de Argentina. Entiendo perfectamente eso. Pero ¿por qué quieren limpiarle la cara a los ingleses? ¿Cuál es la situación de eso? Porque se niega mortalmente que Inglaterra haya respirado cerca de lo que es esta guerra. Es increíble, ¿verdad? Y vos le decís, no, pero en la Triple Alianza, el tratado secreto estuvieron las armas, los empréstitos, vamos, eso no suma acaso, no pesa. Y lo que pasa es que Inglaterra ejerce un poderío hasta hoy incluso que está en situación mucho más débil y mucho más decadente que hace 200 años atrás, pero ejerce un poderío sociocultural muy fuerte, ejerce influencias por medio de actores discretos, secretos, que hacen que haya personas que promuevan y lleven adelante la política británica dentro de nuestras naciones. Por ejemplo, tengamos en cuenta que en pleno gobierno de Juan Manuel de Rosas en Argentina, los ingleses organizan una expedición junto a los franceses para tratar de derrocarlo a Rosas. O sea, Inglaterra está siempre ahí, llevando a cabo estas acciones. Contra Brasil también cometieron varios actos porque le hicieron el famoso capito diminucio a Brasil. Ustedes se creen los poderosos acá, pero recuerden que nosotros somos los que les pusimos a los Braganza ahí, Claro. en el Brasil. Entonces, y en el Portugal también, en la guerra de independencia de Portugal, allá por 1667, en el Tratado de Lisboa, los Braganzas suben al poder porque Inglaterra les pone en Portugal. O sea, el rol de Inglaterra como imperio operando para imponer, el imperio impone.
Claro. operando para imponer su superioridad, es constante. Y decir que, bueno, esa es una explicación. Y tenemos la otra que se resume con el clásico amicus Plato sed magis amica veritas. Yo soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. ¿Por qué? Porque la gente, te va a parecer simpático, a la gente le gustan los Beatles. A la gente le gusta, a mí me encanta Deep Purple y King Crimson y Rainbow. Queen. Y a la gente le gusta Queen y a la gente le gusta Harry Potter. Entonces como que hay un dominio mental, emocional y cultural en eso. Led Zeppelin. Entonces Led Zeppelin, ¿verdad? Yo les perdono Black por eso. Sabbath. Yo les perdono por eso. Claro. Entonces, por supuesto, Tony Iommi. ¿Quién no le quiere a Tony Iommi, verdad? Entonces, el guitarrista de Black Sabbath. Yo te Entonces, absolvo. entonces, ¿qué sucede? Ese predominio cultural e intelectual, mucha gente le pega por las emociones. Hay personas que aman a los Beatles, entonces como aman a los Beatles, no pueden aceptar que Inglaterra que haya sido... Vos sabés que yo no, che. Pero es que Yo es con los así, Beatles es tengo una mis cuestión dramas, de dominación emocional y cultural. Entiendo. Entonces, porque es así, eso es lo que se conoce como soft power, el poder blando. Y los historiadores... Tenés razón, es el Emilio. soft power. Así mismo. Entonces los historiadores anglosajones o los historiadores de nuestro medio, pero que están demasiado vinculados al soft power anglosajón, se resisten a admitir un hecho que es que Inglaterra operó en contra del Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. Es así de simple. Yo lo que me pregunto es lo siguiente. Sabemos que cada gobierno, desde el doctor Francia hasta en la actualidad, tienen una razón de Estado para trabajar la política externa. Es decir, obviamente sus plataformas locales, ¿verdad? Pero para trabajar su política externa tienen su razón de Estado, ¿verdad? Y la razón de Estado de don Carlos Antonio López I era consolidar la independencia, ¿verdad? Con un acta que se firma, se ratifica eso servía para las relaciones internacionales. Entonces, como don Carlos tenía una apertura para tratar de firmar tratados de navegación, comercios, ¿verdad? ¿Por qué era tan difícil el relacionamiento entre el gobierno de don Carlos y los ingleses, ¿verdad? Lo vimos con William Gord, lo vimos con el capitán Hothman, que justamente que era de la escuadra anglo-francesa, que estuvo también por Asunción cuando forzó de paso el Paraná, ¿verdad? Y Osley, es decir, varios chocaron mucho sí, cierto, chocaron mucho con don Carlos. ¿Y a qué se debe? Si él tenía esa predisposición. ¿Qué pasaba? Y querían monopolio y don Carlos le dijo, no, señores. Y pasa que ellos querían ejercer su predominio político, económico y sociocultural también. Querían imponer sus costumbres, querían imponer sus formas. Entonces, en esta puja constante, don Carlos Antonio López buscaba el reconocimiento de la independencia del Paraguay, pero al mismo tiempo veía que estas naciones intentaban imponer sus criterios, sus maneras al Paraguay. El caso de Gordon, por ejemplo, hay un documento en el Archivo Nacional muy simpático que alguna vez tuve la oportunidad de leer, creo que en la colección Río Blanco, en donde este Gordon viene y sin autorización del gobierno paraguayo empieza a vacunar a gente y empieza a darle medicamentos a gente. Y el don Carlos le dice, pero ¿quién te dio permiso? ¿Quién te autorizó a vos para hacer eso? No importa, ya se conocían las vacunas en Paraguay desde la época de Jaime Balmis, la expedición filantrópica de la vacuna del 1806-1807. El doctor Salvani de España trajo las vacunas al Paraguay, ya se sabía todo eso, no había nada nuevo. Pero este hombre, en 1807 ya se sabía eso, pero este hombre hace por la fuerza, sin permiso. Entonces es como esa tesitura, ¿por qué ustedes actúan con prepotencia? ¿Quién les autoriza a ustedes a hacer esto? Y constantemente el Imperio Británico busca imponer su criterio. Sucede en la Guerra del Opio en China. La guerra del opio en China, los chinos cuántas mil veces les dijeron, no, nosotros no queremos este opio, este tráfico de opio aquí dentro, y ellos seguían haciéndolo.
Y Juan Manuel de Rosas en un momento le manda una carta o una comunicación a Carlos Antonio López o a Francisco Solano, creo que fue. Sí, al joven Francisco Solano en Buenos Aires, cuando Francisco Solano estuvo allí en 1844, en Buenos Aires. Y le dice, cuidado con estos ingleses porque te van a meter su secta anglicana dentro de Paraguay, te dicen. Su anglicanismo, su protestantismo te lo van a meter en Paraguay. Cuidado, le dice al joven Francisco Solano López. Entonces, es como que la cuestión cultural, el soft power que estamos diciendo, viene de la mano con el hard power, que es el poder duro militar, la fuerza militar y la fuerza sociocultural. Eso es lo que los López trataban de resistir y de administrar. Querían gestionar y administrar lo que sí podía y lo que no podía entrar al Paraguay. Es una cuestión que acá nosotros tomamos quizás hoy en día a la ligera, pero que en ese tiempo los López entendían perfectamente lo que representaba el asunto del poder blando, del soft power, de la penetración cultural, de la penetración ideológica. Entonces esa es una cuestión clave también. Así mismo, ¿verdad? Y siguiendo con la línea de don Carlos Antonio López, por los roces más fuertes se dieron con don Carlos Antonio López, inclusive Edward Thornton, es decir, tuvo sus grandes roces también con don Carlos, pero el tema es que ellos nombran, en el caso de Charles Henderson, ¿verdad?, que era parte de la legación británica en Río de Janeiro, a él lo nombran cónsul británico en Asunción, y eso le pareció muy ofensivo a don Carlos Antonio López, que se haya nombrado un cónsul y no, por ejemplo, un encargado de negocios, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que sí, en la lista de sueldos, es decir, como un dato nomás así anecdótico, ¿verdad? El que menos plata recibía era este cónsul que estaba en Asunción, trabajando aquí en Asunción, ¿verdad? Era como una suerte de degradación más o menos que te envíen acá, ¿verdad? Bueno, parece que hasta ahora más o menos es así. No sé, están por terminar su carrera diplomática, andate a Paraguay. Mándate a Paraguay. No, pero no puede ser eso, ¿verdad? Entonces hay como muchas cuestiones allí. Y es que Inglaterra sabía que en Paraguay, a diferencia de en Buenos Aires o en Río de Janeiro, en donde su embajador era prácticamente un virrey, un gobernador general de Inglaterra en esos lugares. En Paraguay no, en Paraguay era un diplomático más, como muchos, claro. Y se le respetaba como un diplomático más, pero nadie se arrodillaba ante ellos, nadie le tocaba la campanita cuando caminaban ellos, o sea, esa es una cuestión clave. Acá los López se hacían respetar, y eso es lo que a ellos les afectaba y mucho. A estos señores que siempre creyeron que todo el mundo tiene que ponerles el tapete rojo en el camino para que caminen, ¿verdad? Entonces, y con todo respeto, nosotros admiramos muchas cosas de Inglaterra, pero sed amicus Plato, sed magis amica veritas. Somos amigos de Platón, pero más amigos de la verdad. Justamente Henderson en el año 1855 es el que reporta a la Foreign Office que acá en Paraguay existían 3 casas comerciales, ¿verdad? Y 3 casas inglesas, ¿verdad?, que comerciaban con Paraguay, que traían productos, ¿verdad? Todo informaba también que las propiedades, en mayor parte, eran rurales. También hacía como una suerte de servicio de inteligencia, claro, y contaba qué es lo que nosotros teníamos, y comentó también dentro de sus escritos que Hofkin en el 46 decía que Paraguay era una nación fuerte, una nación que iba creciendo poderosa, ¿verdad? Es que bueno, todos coincidían en eso. Pero vos lees hoy la historia, Emilio, y te dice, nos llegamos a la tontería esa que dice que le prestó plata a Paraguay. Pero ahí hay algo interesante en ese tema, él le prestó plata. Hoy me mostraste algo y yo me quedé, ¿qué? Justamente, no sé en qué momento vas a hablar de eso, porque yo descargué el documento, Emilio. No sé si vas a hablar ya de eso ahora o darnos un contexto. Antes de tirar eso, por favor, danos un contexto de ese documento. Bueno, y después del corte... Sí, después del corte sería bueno, ¿verdad? Entonces, lo que sí hay que saber es que
el tema que decían que don Carlos era una persona que restringía demasiado la navegación. Bueno, justamente tenemos nosotros que en febrero de 1858 el mismo don Carlos Antonio López deroga las restricciones de la navegación de los grandes ríos, de las vertientes, ¿verdad? Y que quedaba abierta a todas las banderas. Es decir, todo este tema. Ahí está la documentación. De esto, Emilio, antes de irnos a la pausa, brevemente danos un contexto. ¿Qué es lo que vos estabas buscando? ¿Qué te topaste con este documento en el Archivo Nacional? Yo estaba buscando otra cosa. Estaba buscando el tema de las condecoraciones que el Mariscal López recibió en Francia, el tema de la Orden de Comendador de la Legión de Honor que le otorgaron. Estaba buscando algún documento que respaldase eso. Sí. Sabemos que fue así, tenemos incluso los archivos de la Legión de Honor de Francia en donde consta que él recibió, ¿verdad? Sabemos que es así, pero estaba buscando en el Archivo Nacional y me apareció ese documento que tiene un contexto que implica a la guerra de Crimea y a la guerra de la Triple Alianza. Después del corte volvemos con este documento que el profesor Emilio Urapilleta nos va a explicar, pero quiero decir que tengo este libro para sortear. Es un libro de ficción, Tierra Incógnita. Lo escribió un paraguayo, tiene aproximadamente 400 páginas, obviamente es de fantasía, pero tiene elementos de la cultura paraguaya. Lo escribió Milton Siefreg, que está justamente hacia San Lorenzo, ¿verdad? Entonces, acá está el libro para todos los que quieran leer un poco de ficción con elementos culturales del Paraguay. Pueden escribir al WhatsApp de la radio al 44 23 20, ¿verdad? ¿O estoy diciendo mal? Bueno, voy a repetir. 44.020. Voy a repetir después. 0994 44 10 20. Otra vez, 0994 44 10 20. Escriban algo así. Discúlpenme que hoy estoy media, no sé qué me pasó. Estamos a mil. Estoy muy rubia hoy. Estamos a mil. Sí. Escríbanme al WhatsApp. Ustedes ya saben lo para que yo lo tengo que repetir. Ustedes ya saben el WhatsApp, lo que quieran participar. Entonces, bueno, nos vamos enseguida. Y volvemos prontísimo. Continental actualizó su app para que todos los paraguayos tengamos un POS en Contimóvil y seamos libres de cobrar lo que queramos, cuando queramos. Así como el Dr. Juan, que activó su POS 100% digital y sin salir de su consultorio. Y mirá la Rodri, anfitrión del tercer tiempo, que se liberó de los después de transfiero, porque ahora cobra al instante y con todas las tarjetas. Descarga ya Contimóvil, la primera app del país con la que podés cobrar y pagar. ¿Y vos? ¿Qué esperas para liberarte? Continental, sos grande, tu banco también. Ahora Ñandutí va con vos a todos lados. Con nuestra nueva aplicación tenés las noticias, entrevistas y toda nuestra programación siempre a mano. Ya disponible en Apple Store y Google Play. Descargala gratis y lleva la información que necesites donde sea que estés. Tu primera fuente de información a un solo clic. El estridor de las armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana por Ñandutí. Volvemos justamente acá. Hammer me puso algo de Led Zeppelin, el soft power inglés, que estaba hablando el profesor Emilio Urapilleta. Y como soy una zeppeliana, bueno, saben cómo tocarme, por qué lado, ¿verdad? Totalmente. Jimmy Page, Robert Plant. El mejor solo de los tiempos, ¿verdad? Que tiene una escalera al cielo, así mismo.
Emilio, antes de ir al documento, espérame que Emilio, porque hay muchas cosas que hablar contigo, Dios mío, no paras más. Emilio, tenías un lanzamiento del libro sobre la guerra del Chaco. Así es. Contame un poco sobre ese libro que escribiste sin mí. Pasa que a veces hay que sacudir las estanterías un poco, ¿verdad? O sea, y tenemos que penetrar en terrenos también más diferentes, diversificar la fauna y la flora del país. Bueno, Entonces, háblame de esta traición. Bueno. Y bueno, con el querido amigo Ramón Antonio Vargas, a quien mandamos un abrazo, presentamos el libro sobre la Guerra del Chaco, 1932-1935, un resumen de las acciones bélicas y de la diplomacia. Un libro que es muy crítico, un libro que tratamos de plantear cuestiones que no son habitualmente mencionadas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿por qué el río Parapití ya no está en Paraguay? ¿Por qué el río Parapití ya no es paraguayo? Entonces, esas cuestiones... ¿Y buscaron documentos de la época colonial? Muchos documentos hemos desentrañado, pero principalmente mapas y principalmente la acción diplomática tras la contienda. Entonces, si la gente quiere enterarse del por qué nuestro mapa de 1906, 1907 o 1933 incluso es más grande que el actual, es decir, el actual mapa es más pequeño, pueden adquirir ese libro para obtener más información sobre el siempre hay tema. esta controversia. Ganamos la guerra, pero según ustedes como investigadores que escribieron la guerra del Chaco 1932-1935, dan una explicación de ¿se perdió o se ganó territorio en el Chaco? Compren el libro. Ay, no sé. Ay, qué No, pero, bueno, listo. Vamos a hablar de eso cuando termine el lanzamiento y vengas acá a presentar formalmente como corresponde. Nuestro ejército hizo su parte. Eso podemos decir. Claro. El ejército paraguayo cumplió con su parte. En la diplomacia y la política ya es otra discusión. Y es otro nivel también de conducción, ¿verdad? La política, la diplomacia están en otras esferas, pero militarmente lo que los paraguayos hicieron, lo que el soldado paraguayo hizo fue una estrategia que nos llevó a la victoria. Es una estrategia militar que nos llevó a la victoria militar. Con ¿Qué pasó? y Y bueno, y como todas las cosas, Emilio, ¿verdad? Es decir, diseñar una estrategia cuando en una guerra sobre recursos, ¿verdad? Tiene sus cosas. Así que, ¿cuándo va a ser el lanzamiento? El viernes 6 de junio a las 18 horas en la Libroferia Internacional de Asunción, así como todos estamos felices por esta libroferia. Pero por supuesto que sí, un espacio importante para la cultura. Y entonces les esperamos a todos cordialmente invitados. Te agradecemos también, Noelia, por el espacio que nos das a todos. Una persona abierta, una persona que dialoga, una persona que está siempre dispuesta a apoyar a los autores nacionales, a los historiadores nacionales. Entonces, bueno, a los de cierto cuño. Y guiño. Me mandó al frente otra vez. Guiño. No, pero en serio, no es una alabanza vana que hago, no es una alabanza vana, es así. Noelia es una persona abierta, espontánea. Y bueno, te agradecemos también el apoyo y les esperamos a todos. Por supuesto que vamos a estar ahí el viernes 6 de junio a las 18 horas. ¿En qué están? En el Salón Auditorio, homenaje al idioma guaraní, perfecto. Salón Auditorio, homenaje. Bueno, tenés que pasarnos todos esos datos, Emilio. Y por supuesto que te esperamos después de la presentación. Le invitamos también al profesor Vargas, que vengan los dos aquí a hablar un poco de este libro, que hasta donde escuché va a ser bastante polémico. Como nos tenés acostumbrados, Hora Pilleta. Seguimos con el tema de los ingleses, por favor, porque yo quiero saber, finalmente, ¿estuvieron o no estuvieron metidos en esta guerra, verdad? Y ¿encontraste el documento que buscaba sobre la condecoración de López? Por lo visto hay un error en ¿En la catalogación? No, en la descripción, en la descripción de los documentos. Ya. Y yo por casualidad leí esto y coincidió
coincidió con que íbamos a hablar de este tema. O sea, parece que las estrellas se alinean. Por supuesto que sí. Mencionaste al cónsul Henderson. Sí. Mencionaste al cónsul Henderson. El documento que está allí atrás, y vamos a mencionar también Por favor, un explícanos. poco, por lo menos actualmente, en dónde se encuentra el documento. No sé si después van a cambiar, pero ahora mismo, Paraguay, ANA, AHRP 98511. Esa es la ubicación. Mira que es una costumbre más o menos tocar a los documentos aquí en Paraguay cuando no quieren que se encuentren. Pero ¿verdad? ese es el Paraguay, ANA, Archivo Histórico de la República del Paraguay, que es la ex colección Río Blanco, 98511. Ahí es donde está eso, que estaba, decía otra cosa en la descripción. En la descripción. Y pero el yo abrí, contenido leí y el otro. contenido, primero me plagué porque está mal esta descripción, pero después leí y me caí de espalda. Lo que decía esto. Este documento, bueno, hay que hacer contexto. Por favor, sí. 1853, Francisco Solano López va a Europa. Sí. En 1854 se desata la Guerra de Crimea, que fue la última guerra antigua y la primera guerra moderna de la historia, según muchos. La Guerra de Crimea. Los participantes de la Guerra de Crimea son Rusia versus el Imperio Otomano, entonces Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano recibe el apoyo y la alianza militar del Imperio Francés, dirigido por Napoleón III, el Imperio Británico, de la Emperatriz Victoria, y el Reino del Piamonte, que en ese momento era Víctor Emanuel, futuro rey de Italia. Futuro rey de Italia, Víctor Emanuel. Todavía no era la Italia unificada. Entonces, se produce esta Guerra de Crimea y en este documento dice palabras más, palabras menos lo siguiente. El ministro de Relaciones paraguayo, José Falcón, Sí. le escribe al cónsul Henderson, a quien mencionaste, y le dice, respecto a la guerra de Crimea, palabras más, palabras menos, el gobierno de Su Majestad Británica le pide al gobierno del Paraguay que no le haga ningún préstamo monetario a Rusia, porque Rusia es enemiga de Inglaterra en la guerra de Crimea. Y entonces José Falcón le responde y le contesta al cónsul Henderson Sí, ¿qué le dice? las garantías del gobierno paraguayo de que la República del Paraguay mantendrá la más absoluta neutralidad en lo referente a la guerra de Crimea y no le va a prestar nada de dinero, ni en sus mercados, ni de ninguna manera le va a prestar dinero al gobierno de Rusia. Qué bárbaro, Emilio. Y la gente me va a decir allí, el qué bárbaro. Sí. No, voy a decir qué bárbaro Por porque, todos. porque vos ya entendés lo que pasa. Pero a la gente me va a decir, bueno, ¿qué estás queriendo decir con eso? Va a decir la Claro. gente. Lo que estoy queriendo decir con eso, primero no sabemos y hay que seguir investigando si es que de repente algún príncipe ruso, algún diplomático ruso se acercó a Francisco Solano López o a algún ministro paraguayo, lo que Que le sea, llamó la atención a los ingleses. a pedirles, claro. y Que los- saltó la perdida. Saltó la Claro. perdija ahí. ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá? Entonces no sabemos, capaz que haya algún documento que lo indique, que Francisco Solano López quizás le sondearon ahí y él se quedó sorprendido y se comunicó y No, luego ¿cómo puedes saber? los ingleses, rápido los ingleses con su Diplomacia, espionaje ahí, Claro. a hablar con Paraguay para que no le den plata. Imagínense que Paraguay no le dé plata a Rusia. Eso está en el Archivo Nacional. Eso es tema uno. Pero tema dos, y esto tiene implicancias en la Guerra de la Triple Alianza. Inglaterra le pide a Paraguay que no le preste plata a Rusia porque eso es neutralidad. O sea, no le presten a Rusia dinero porque nosotros estamos en guerra con Rusia, Inglaterra, Francia, el Imperio Otomano, estamos en guerra con Claro, Rusia. la guerra de Entonces, Crimea, sí. en Inglaterra le pide no le presten dinero a Rusia porque estamos en guerra con Rusia. Ok. Y Paraguay le da sus garantías al gobierno británico. No les vamos a prestar. No le vamos a prestar a Rusia. No porque no tengamos nada contra Rusia, nada. Neutrales. Nosotros somos absolutamente neutrales. No le vamos a prestar a nadie. 10 años después, Guerra de la Triple Alianza. ¿Qué hizo Inglaterra?
sabemos que Inglaterra presta a través de sus bancas, la banca privada, a los enemigos del Paraguay. Y en ese documento dice, no solo se refiere al gobierno, dice los mercados de los préstamos, dice. Ese documento dice los mercados de los préstamos, palabras más, palabras menos. O sea, no, Inglaterra no se limita a decirle no le den plata el gobierno. O sea, en general no le den Nada, plata. De ninguna manera forma. no le den plata Sí, claro, a Rusia. Claro. Y 10 años después, ¿qué hizo Inglaterra con Paraguay? ¿Cómo le devolvió Inglaterra a Paraguay eso? Ese gesto. ¿Cómo nos devolvieron los ingleses eso? Armándole a los aliados. Le llenaron de dinero a Brasil. Pero por supuesto. La banca Rothschild, la banca Warburg, la banca Baring, le llenaron de dinero, le prestaron todo lo que ellos requirieron, incluso estando en quiebra, porque estaban en ese momento en crisis económica. Brasil estaba en crisis económica. Desde el 57, sí. Argentina siempre estuvo en crisis económica, no es ahora nomás, siempre estuvo en crisis económica. Sí, es cierto. Excepto Buenos Aires, el resto de Argentina siempre estuvo en crisis. Entonces le prestaron igual. Para colmo, los emisarios paraguayos se van a Buenos Aires a sondear en el Banco de Londres si es que, bueno, le van a prestar a ellos, ¿por qué no nos prestan a nosotros también? Claro, sería lo justo. Negativo. A A ustedes Paraguay no se le prestó. A Paraguay no se le prestó. El Congreso autorizó que se haga un préstamo. Vos sabés perfectamente, Claro el que Congreso sí. autorizó que Sí. se haga un préstamo. Negativo. Inglaterra no le prestó al Paraguay. Porque supuestamente no había garantías del Paraguay que iba a entrar en guerra, pero cuando estábamos todos exterminados, destrozados, sin instituciones que prestaban. funcionen, ahí estábamos en óptimas condiciones para devolver un empréstito. Claro, ahí prestaron. Cuando Paraguay estaba arrasado, Déjate ahí hinchar. echaron 3 millones de libras esterlinas que los propios ingleses cometearon en el camino. Así mismo. Los propios ingleses cometearon, ni siquiera fueron nuestros políticos. Los propios ingleses cometearon por el camino esa plata. Entonces, ¿de qué neutralidad británica se puede hablar cuando tenemos este documento en el que Paraguay, de buena fe y con buena amistad y con buena relación con los ingleses, le rechazan hacer préstamos a Rusia en contra de sus intereses? Imagínate si Rusia, el zar de Rusia viene y te dice, bueno, te voy a pagar un préstamo con intereses a 100 años. Y nosotros nos enriquecemos de una forma espuria y usuraria, pero nos enriquecemos, ¿verdad? Con Como eso. cualquier estado Paraguay hizo. dice, no quiero meterme en la guerra, no quiero yo ensuciarme, yo soy neutral. Imagínense, esta es una prueba. Y el Paraguay protestó contra la neutralidad, contra la ruptura de la neutralidad británica Sí. en 1866-67. Esto lo cuenta Masterman, para que no digan que es Oleari. Masterman dice que Paraguay protestó, el mariscal López protestó por esta actuación británica. Sí. Y el Paraguay, pobre Oleari no nunca hizo nada malo más que tratar de reivindicar a Bueno, nuestros pero héroes. eso es algo malo según la ideología liberal que Y impregnó Gregorio Benítez nos cuenta en sus anales diplomáticos, tomo 2, que él también hizo protestas respecto a la dudosa neutralidad británica. Al punto tal que tenemos a Richard Francis Barton, todo. Barton. cónsul general del Imperio Británico en el Brasil, que dice que que Inglaterra jamás respetó la neutralidad respecto al Paraguay. Le otorgaron préstamos per fas et nefas, por lo lícito y por lo ilícito. Per fas et nefas, por lo lícito y por lo ilícito le otorgaron préstamos a la alianza. Le dejaron los barcos que Paraguay mandó construir, los ingleses le dejaron que lleve Brasil. Barton dice eso. Así mismo. Richard Francis Barton. Entonces, esta es una sola pequeña prueba más que ahora estamos desentrañando de muchas otras que hay, Noelia. Así mismo, imagínate todo lo que aún no se revisó correctamente, ¿verdad? Este documento que encontraste, Emilio, tiene que ser utilizado como un antecedente de las relaciones diplomáticas Paraguay-Inglaterra. Y lo que está comentando el profesor no es algo menor, porque la gente quiere separar la banca inglesa de la política inglesa
cuando sabemos bien que en el Parlamento los lores que conformaban la Cámara de los Lores, ¿verdad? Eran representantes de estos bancos, ¿verdad? Es decir, la política y la economía para un poder hegemónico no están separadas. Entonces es absurdo que hoy en día quieran tratar de decir no. Inglaterra no tuvo nada que ver en esta guerra. Emilio, tenemos 4 minutos y le pido también a La guerra de Blanqui. Ucrania, ahora que Claro. tenemos guerra en Ucrania, Quiero decir nomás que quiero aprovechar estos 4 minutos antes de terminar nuestro programa, que nos hagas en lo posible un resumen de este relacionamiento y cómo realmente afectó en la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? y bueno, lo que pasa es que Edward Thornton llegó ya al Paraguay, que creo que él fue el único embajador que llegó a visitar Paraguay antes de la guerra. Siempre vinieron cónsules nomás. Pero Thornton ya vino con una predisposición que era ver cómo tumbar al gobierno paraguayo. Totalmente. Y hay informes confidenciales que están citados por Pelham Horton Box, en donde él ya adelanta más o menos todo lo que va a pasar en la guerra de la Triple Alianza. ¿Eso sabes qué fecha tiene? 6 de septiembre del año 1800. 1864. Fue nefasto el informe de que Thornton envía a la Foreign Office. Claro, y ahí vos tenés que decir, pero ¿por qué hace esto? Y seguramente él busca que nadie en el gobierno británico mueva siquiera un dedo por el Paraguay. Y luego vos tenés que en los debates que se producen en el Parlamento británico, que están todos en el Hansard diplomático de Inglaterra, uno puede buscar, perdón, en el Hansard parlamentario, varias veces personajes de la Cámara de los Comunes y de los Lores cuestionaban el asunto de la guerra de la Triple Alianza y le preguntaban al gobierno de Su Majestad. Pero, por ejemplo, un dato muy curioso, le preguntaban, ¿no les parece que es, no así como les voy a decir yo, pero no les parece, preguntaban en la Cámara de los Lores, ¿no les parece que está mal vender cañones Whitworth a los brasileños en la guerra? Y vamos a estudiar y vamos a analizar el caso. En un momento un lord, creo que era un lord, pregunta, aquí los brasileños están denunciando que los cañones que les estamos vendiendo y las balas que les estamos vendiendo no funcionan, son defectuosas. Y le responden allí, mejor no hablemos de ese tema. No hablemos de ese tema, vamos a estudiarlo más adelante. No hablemos, Eso no está en el hablemos. Hansard diplomático, Hansard parlamentario. Entonces, y luego tenemos otro actor de la guerra de la Triple Alianza que muy poco se le menciona, que es el embajador que reemplazó a Thornton, que es George Buckley Matthew. George Buckley Matthew es el que reemplaza a Edward Thornton como ministro plenipotenciario de Inglaterra en el Río de la Plata. Y Buckley Matthew, hay 2 o 3 cartas suyas que están en el libro de McMahon, el que le da nombre a tu programa, en El Estridor de las Armas. En ese libro de la canciller, que son datos que provienen de la embajada estadounidense de McMahon, o sea, McMahon recogió eso y le envió Claro, a sí, Estados sí, Unidos. sí. En ese libro aparecen 3 documentos, o por lo menos 2 de ellos, si mal no recuerdo, en donde Buckley Matthew, reemplazante de Thornton, pide a la flota estadounidense que se una con la flota británica para cañonear Humaitá. Dios mío. Eso está en el libro de McMahon, en El Estridor de las Armas. Está ahí. Yo quiero saber cómo lo que ese libro, hace cuántos años ya se publicó, y hay gente que todavía no leyó, por lo visto. No leyó todavía ese libro, en donde Buckley Matthew dice que los países civilizados deberían unirse para derrocar a este salvaje López, que es peor que el rey Teodoro de Abisinia, dice. Recordemos que los ingleses mandaron una expedición punitiva contra el rey Teodoro de Abisinia, que terminó en el asedio de Magdala de 1868 con Teodoro muerto. Los ingleses, con el mariscal Napier, le dan muerte al rey Teodoro de Abisinia en el asedio de Magdala. O sea, él está pidiendo que se haga eso mismo con la flota británica y con la flota estadounidense. Y todavía peor, él dice en un momento, creo que era Watson Webb, el almirante británico, el almirante estadounidense, digo bien, le dice, almirante Webb,
yo creo que nosotros tenemos que tomar el toro por las astas e intervenir directamente. Nosotros tenemos que derrocar a López, porque con el bruto ignorante de Caxias nunca va a terminar esta guerra. Así hay una carta. Les doy la fuente, lean en el libro de McMahon. Vamos a buscar ya ese documento, entonces, profesor. ¿Cómo es que la gente hace 40 años que se publicó ese libro y no lo leyeron? No es luego eso, sino cómo pueden decir hace más de siglo y medio que Inglaterra no tuvo absolutamente nada que ver en esta guerra. Profesor, quiero agradecerte tu presencia nuevamente aquí en el estudio. Siempre es tan importante todo lo que nos enseñás, y este documento que encontraste es un antecedente fantástico que afianza siempre la buena voluntad del Paraguay cuando la gente hace ciertos pedidos, ¿verdad? Y la altura del gobierno de don Carlos Antonio López y, por supuesto, después de Francisco Solano López. Gracias, profesor, por estar. Quiero mandarle saludos también a la profesora Olga Guizocolán, que está prendida al programa. Bueno, Tierra Incógnita, El Mar Dulce, del autor Milton Seyfried, gana esto Jorge Irala, 403. Te dejamos el libro en recepción, puedes pasar por Ñandutí en horarios de oficina. Y bueno, yo me despido con lo siguiente. ¿Sí o no, Emilio? ¿Tuvo algo que ver Inglaterra en la guerra de la Triple Alianza? Y el dinero inglés está ahí donde está el follow the money, sigan al dinero. Si está el dinero, están ellos, sencillamente. Así es. Bueno, nos encontramos el próximo sábado y voy a traer el libro de McMahon, y vamos a buscar y vamos a leer toda esa documentación que el profesor Emilio Urdapilleta nos acaba de dejar para corroborar una vez más, ¿verdad?, que efectivamente los ingleses también operaban contra Paraguay. Por supuesto que sí, y coadyuvando a los aliados. Un abrazo a todos y nos encontramos el próximo sábado para más historia. Y no se olviden de acompañar al profesor Urdapilleta el viernes 6 de junio a las 18 horas en el stand del idioma guaraní. Nos encontramos en la libroferia. Chao, hasta luego. Esto fue El Estridor de las Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana. Hasta el próximo sábado de 18 a 19 horas por Ñandutí.